Una noción moderna cuando se habla de filosofía antigua, en especial de estas épocas o de los pensadores que vinieron antes de Sócrates, es la idea del paso del mito al logos, o de lo irracional a lo racional, que presupone una característica del pensamiento ilustrado, que sería la idea de la oscuridad y luz, que existían dogmas antiguos totalmente irracionales que mantenían en las tinieblas a la gente, y que vinieron unos iluminados, al más estilo del gnosticismo, a desterrar estas tinieblas y llevarnos a la luz de la razón al más estilo gnóstico estereotípico, que alcanza la verdad que absolutamente ninguna otra persona logra alcanzar. Realmente esto no es así por el simple hecho de que Tales era teísta, o bueno, politeísta, lo mismo Parménides, Heráclito y absolutamente todos los pensadores antiguos tenían una noción de divinidad y de trascendencia, una noción de que había un Zeus observando lo que hacían los hombres y los juzgaba, una noción de lo divino y del contacto de esa divinidad con los hombres, tal como se veía en las épicas y obras griegas como la Ilíada. Incluso más adelante se veía que Platón condenaba el ateísmo, o incluso se apoyaba en los mitos griegos por algo, porque sabía que estos mitos tenían una correlación con la realidad, que Sócrates era ateísta, con sus matices, claro, con eso del daimón de Sócrates, que Aristóteles citaba los mitos, o que los estoicos tenían un profundo respeto a los dioses del panteón griego romano. Entonces, ¿de dónde viene todo esto del paso del mito al logos? Viene de algo bastante simple, que presupone que el mito o las historias mitológicas son totalmente irracionales a la hora de explicar el mundo y que no hay nada de valor y que la única manera de explicar el mundo es por la razón a lo cual tienen razón omitiendo el pequeñísimo detalle de que los mitos no vienen de la nada. Estos mitos surgieron en la cabeza de alguien y tienen cierta correspondencia con la realidad, en especial los mitos de los pueblos más avanzados que practicaban el politeísmo, como los romanos y demás. Los mitos, en especial las enseñanzas conductuales de estos, tienen una analogía y razón de ser. Las explicaciones de la realidad de los mitos griegos, en especial del génesis de la creación, no vienen de la absoluta nada, sino que tienen cierta correlación o participación de una verdad que el hombre puede descubrir. Así que no hay tal cosa como una irracionalidad en los mitos, porque en todo lo que hace el hombre participa en cierta medida de su racionalidad y las acciones del hombre no vienen de la absoluta nada. Esta manera de pensar de la transición de un pensamiento irracional a uno racional viene, como no, de las universidades y de las facultades modernas de humanidades con el objetivo de atacar a toda teología tachándola de irracional, con el objetivo de denigrar, como no, al cristianismo, aunque ya el tema se está desviando demasiado. Así que resumiendo todo esto, no hay tal cosa como paso del mito al logos, todo participa de la razón del hombre. Hasta las conductas más salvajes y erradas del hombre tienen motivo o función. Incluso en la locura hay razones de por qué alguien se comporta de una manera. Que esas razones sean difíciles de especificar es un tema aparte. A lo que quiero llegar con esto es que no existe lo irracional, no hay tal cosa como un mito irracional, porque hasta en los mitos más arcanos, como pueden ser las fábulas de tribus o de lugares como África o Papúa, existe un logos o motivos. Claro que su participación de logos es imperfecta y no se puede sacar mucho de eso, pero que sirva para ejemplificar mi punto. Todo esto también presupone el historicismo, la creencia de que la historia avanza y es un paso de lo imperfecto a lo perfecto, que esta manera de pensar viene de la Ilustración, pero cobra toda su fuerza en Hegel, para lo cual se tiene que decir una cosa, que la verdad es verdad no importa desde dónde se diga, que hay cosas como las matemáticas que no importa que tanto se tuerza la realidad seguirán siendo como son. Eso de el progreso del saber presupone que todo lo que está por detrás de mí está mal y que de alguna manera en el filósofo que plantea el historicismo se acaba el pensamiento. Ejemplos magníficos de esto son Voltaire y Hegel, que creían que su pensamiento era el culmen, pero en el caso de este último, que tiene un gnosticismo extremadamente marcado de que su pensamiento es uno que está por encima de los otros pensamientos y que es la culminación. Solo vean la concepción de la historia de la filosofía de Hegel. Al final todo esto tiene como objetivo denigrar lo que no me gusta y exaltar el propio pensamiento. Y con esto dicho, ¿cuál entonces vendría siendo la verdadera substancia o esencia del historicismo? Que tiene ciertas similitudes con el sistema cartesiano de parecerse una gnosis de todos mal hasta que llegue yo. Es una manifestación de la soberbia y de entender la historia como un proceso y no como un resultado de un proceso. Tal proceso sería la conducta del hombre que puede participar en mayor o menor grado de una verdad a la que llega ya sea por revelación, por intuición y demás.
Y al final todo esto de lo imperfecto a lo perfecto sería una visión de la historia que tiene como objetivo ponerse a uno mismo como la sal de la tierra, como por ejemplo en Voltaire y en muchos ilustrados. Veían todo lo anterior como mero pensamiento religioso vano y ellos los que habían llegado al final, entre muchas comillas, del pensamiento. Y lo más extraño del asunto es que ese proceso de la historia no aplica para ellos mismos, porque creen que esto de la dialéctica hegeliana no se aplica a la propia dialéctica de Hegel o a la propia filosofía. Porque en el marxismo se ve todo como un mero desecho del sistema económico, menos el propio marxismo. Ese es gnosticismo a más no poder. ¿Cómo puedes entender realmente el paso del mito al logos? Primero hay que entender qué es lo que realmente significa mito en la tradición griega. No significa algo relacionado a la mentira como hoy en día, debido a palabras como mitómano o mitología. Mito en tradición griega y en su visión de la realidad vendría a ser origen o tradición contada. Cuando se habla de los mitos de Zeus, de Heracles o de los mitos homéricos, se habla en realidad de las historias de origen o de la generatriz del mundo. Así que en ese sentido el mito es un logos. Todo conocimiento, ya sea mito o logos, remite a la verdad y al mundo. Toda la realidad es armónica y no hay contradicción entre mito y logos, porque ambos besan sobre las causas del porqué de la realidad. Entonces, ¿cuál sería el verdadero motivo del pensar de esos sujetos, de un pensar que trata de descubrir las razones y motivos, a pesar de la existencia de los mitos griegos y de que ya el universo estaba explicado en estos? Esto se le llama profundización. Uno puede conocer, pero siempre desea conocer más sobre el cosmos mediante algo llamado admiración. Admiración de una obra creadora y de un mundo ordenado y diseñado para la vida. En esa admiración de donde sale todo, lo del arjé, del logos creador, etc., de los elementos de la naturaleza y demás cuestiones comunes en los primeros pensadores. Confirmando el primer punto, Tales sacó inspiración de los mitos egipcios, así que la filosofía nunca estuvo peleado con la teología de ningún tipo. Hasta se complementan y buscan algo en común que sería la verdad en una de sus manifestaciones. Entonces, ya dicho que es la admiración lo que hace que el hombre pueda describir la realidad y querer profundizar en su estudio y su conocimiento, lo cual tendría total concordancia con la naturaleza del hombre, debido a que el hombre tiene una curiosidad y una atracción natural por lo desconocido y por decidir compartir ese desconocido. Y hay que entender a los hombres en su contexto. Ellos no tenían las herramientas que tenemos nosotros a la hora de analizar el mundo, no tenían predecesores en los que apoyarse. Es por eso impresionante que hayan construido sistemas en casi la absoluta nada. Muchos admira a Einstein o Santo Tomás, pero se olvida que ellos ya tenían una base con la que trabajar. Poco se valora todo lo que ya nosotros tenemos en cuanto a desarrollo de esos temas, mientras que esa gente, por su manera de abordar asuntos sin una base, merece mucha más gloria. Es cuestión de ponerse en los zapatos de otros. Y esto nos llega al siguiente punto, que sería la escuela de Mileto y los primeros pensadores griegos, que serían Tales, Anaximandro y Anaxímenes y demás, que por medio de la admiración quisieron llegar a los fundamentos de la realidad mediante la observación, experimentación y deducción. Un énfasis especial en Tales porque debido al ser parte de los 7 sabios de Grecia llegó a consideraciones importantes como que los 7 sabios han versado principalmente sobre moralidad, dando a entender, como se menciona en un texto perdido de Aristóteles, del cual sobreviven fragmentos, la existencia del razonamiento del hombre y su relación con el cosmos. Empieza en base a la utilidad y las necesidades básicas para luego derivar en sabiduría moral o cosas útiles para finalmente derivar en el estudio de la realidad y sus constantes. Y esto no contradice todo lo anterior debido a que todo sería racional y participaría en cierta medida de la verdad. Con Tales y sus sucesores empezó por descubrir mediante la observación y la inducción que sería pues lo más importante en términos de dependencia en el mundo, o en palabras más simples, de qué depende todo, ya sea el agua, la tierra, el aire, lo indeterminado, con argumentos como en el caso del agua por contacto con culturas que dependían del manejo y dominio del agua, como Egipto o Mesopotamia, cosa que hacía que su teología girara en torno a esta. De estos sujetos se puede extraer la constante de que toda la historia del pensamiento inicia con la admiración y el querer saber de por qué la cosa hasta llegar al fundamento último, o a la negación de este, en especial si el fundamento último era inmóvil, material, móvil, o que tantos eran los principios. Y a todo esto la cuestión sería, ¿qué es lo que realmente se refieren con el agua, lo indefinido, la tierra, el aire y demás? No trata de Heráclito y del fuego porque aún no es necesario, aunque lo que diré también aplica para él. Lo que realmente significaban estos elementos no es lo que se cree hoy en día gracias a tonelada de influencia materialista, cientificista o gustabobenista de tomarse, en el sentido más literal, el agua de Tales como H2O, o darle a todo las características del agua. Hay que ponernos en su contexto, como ya dije. Los griegos partían de una base teológica fuerte y de una visión del mundo religiosa en el cual las deidades del panteón o del Olimpo tenían vínculos con el hombre, y esto influía en la manera de entender cosas como el arjé,
o la substancia del mundo, que por cierto, arjé es un término muy difícil de traducir porque el español no tiene esa riqueza del griego para esos conceptos. Y entonces, ¿qué vendría a ser esta substancia de la realidad o arjé? Vendría a ser como el centro de la realidad, entendido no en la clave materialista de es agua porque dependemos en gran medida de esta y por la utilidad de las crecidas del Nilo. Tenemos que pensar en clave trascendente. ¿Qué tal si creía que el agua era el modelo o espejo de la divinidad? Que del agua salía la vida y era la base de todo, no en un sentido de dependencia material, de sin H2O no hay vida, sino que el agua está el principio generatriz de la existencia misma. Sería una imitación de la divinidad. El agua está ligada al panteón desde Tales, a Zeus o a Poseidón. Esto es algo que se ha extendido absolutamente a todos los presocráticos y a pensadores posteriores como Epicuro y Demócrito en Marx, por ejemplo, que en su obra afirma que como él habla de átomos y Epicuro y Lucrecio también hablan de átomos, entonces son lo mismo, lo cual es algo totalmente ridículo ya que Epicuro no era ateo y creía que los átomos eran compatibles con la existencia de la trascendencia. Y aparte Epicuro no tenía el sustrato científico moderno y los postulados de Francis Bacon o Feuerbach en los cuales se basa la ciencia moderna. Y a todo esto habría que añadir, ¿siguen siendo relevantes estos sujetos con toda la filosofía o pensamiento moderno? ¿Con todo el avance en especial científico y de ingeniería que ha habido en los últimos tiempos? La respuesta no solo a esto, sino al estudio de textos antiguos o de lo que queda de ellos, es de que de todo se pueden sacar conclusiones o conocimientos, hasta de dialogar con gente que no parece muy inteligente o no tiene capacidades muy elevadas se puede sacar cosas. Lo importante es saber extraer lo útil de absolutamente todo, y esta gente tiene mucho más que decir que cualquier posmoderno, cualquier salvaje como Foucault, o adicto al relativismo que cree que nada importa, pero de alguna manera su filosofía importa, cayendo en la clásica paradoja del inmanentismo,